Hola a todas, a todos otra vez. Vamos con la segunda parte de esta práctica. Voy a proyectar al tiro. eh, Voy a proyectar enseguida entonces. Oh, igual sigo mostrando, bueno. Ya mejor no hay. El ejercicio. mm, Ahí está. A diferencia del anterior, este ejercicio, aparte de ser miren, hay un cilindro rotando. Parece análogamente a cómo la barra rotaba en el ejercicio 1, en el eje Y. Pero a diferencia del anterior, este cilindro rota encima de otra plataforma que también está rotando. Como se ve, con los números que se dan en el enunciado, dice, bueno, un cilindro AB montado sobre una plataforma está girando sobre cojinetes o descansos. El cilindro tiene velocidad angular omega 2 respecto a 1, 5 radianes por segundo. Miren en la figura, si el cilindro gira 2 respecto a 1 y la plataforma se le da el número 1, entonces podemos inferir que la plataforma es el número 1 y el cilindro es el número 2. Por lo tanto, esa velocidad angular que están dando, 5 radianes por segundo, es del cilindro respecto a la plataforma. Y además se da una aceleración angular del cilindro respecto a la plataforma de 1 radian segundo cuadrado. Los sentidos están puestos en la figura. Se ve que son positivos en el eje Y o J. Además, la plataforma gira con velocidad angular 10 radianes por segundo, K, como se ve en la figura, y la aceleración angular 3 radianes por segundo cuadrado. Calcula las reacciones en los soportes AB, nos dan el R, el radio y el largo. Entonces, yo voy a la parte A y voy a poner un sistema móvil. Lo voy a poner al tiro en un sistema, en un punto fijo. ¿Por qué lo voy a poner en un punto fijo? Porque en ese punto es tal que yo voy a poder hacer sumatoria de momentos ahí. Y los voy a poner en las mismas direcciones. Un Z', X', me quedo medio chueco a veces, pero lo mismo. Y un Y'. De modo que al final solo voy a trabajar con el X y Z que tienen las mismas direcciones que el absoluto. Voy a encontrar entonces la velocidad angular del cuerpo que voy a analizar y la aceleración angular del cuerpo que voy a analizar. Alfa u omega. ¿Cuál es el cuerpo que voy a analizar? En este caso, como tengo que encontrar las reacciones de los cojinetes sobre el cilindro, entonces voy a tomar el cilindro. Por lo tanto, la velocidad angular que voy a buscar es la 2 y la aceleración angular es la 2. No la de 2 respecto a 1, sino la de 2 en forma absoluta. Entonces, yo tengo que encontrar cuánto es la velocidad del cilindro absoluta. Para eso, les recuerdo que la velocidad de 2 tiene que ser la velocidad de 2 respecto a 1 más la velocidad angular de 1. Esto sigue el mismo, exactamente como vieron con Felipe, sigue el mismo procedimiento que hacíamos cuando comparamos, por ejemplo, la velocidad de A con la velocidad de B respecto a B. Eso mismo siguen las velocidades angulares. Entonces, teniéndolo de esa forma, yo puedo expresar acá cuánto es la velocidad de 2 respecto a 1. Es 5 radianes en la dirección J. Por la regla de la mano derecha, yo veo que ese giro apunta mi pulgar hacia más I o más J. Y omega 1 va a ser, como dice el enunciado, 10. Y según la regla de la mano derecha, 10K. Miren, giro mis dedos hacia allá y mi pulgar apunta hacia arriba. Por lo tanto, la velocidad angular en cuestión yo la puedo señalar así. 0 en I gorrito, 5 en I gorrita y 10 en K. Si más quedó feo, vamos a ponerlo de nuevo.
10. Ahí sí. Bueno, a diferencia de la velocidad angular, la aceleración angular es un poco más compleja cuando un cuerpo se mueve respecto al otro. Para poder encontrarlo, lo tienen que haber visto con Felipe en las teóricas. Uno pone el sistema móvil moviéndose con la plataforma, otro sistema móvil, un IX, YZ2' o 2 apóstrofe, y no moviéndolo con el cilindro, en este caso el naranjo este se mueve con el cilindro, sino un sistema moviéndose con la plataforma para llegar a demostrar que la aceleración angular de 2 no es simplemente la aceleración de 2 respecto a 1 más la aceleración de 1, como eran las velocidades, sino que poniendo ese sistema, moviéndose con la plataforma y haciendo la derivada de la velocidad angular para obtener la aceleración angular, aparece un tercer término, y que les recuerdo de esa ecuación, cuando yo derivo un vector de a de t, aparece la derivada del vector respecto al sistema móvil, pero aparece también el omega cruz a. Eso es lo de la derivada de un vector según un sistema rotatorio. Y ese omega sería la velocidad de la plataforma, ¿sí? Y esa velocidad de la plataforma, cruz, la velocidad angular del cilindro. Ese sería el total. Eh, Perdón, la velocidad del cilindro respecto a la plataforma. Ahí está. En resumen, cuando ustedes tengan un cuerpo girando sobre otro, ¿cómo van a encontrar su aceleración? Va a ser la aceleración del cuerpo en cuestión con respecto al primero, ahí tenemos el primer término, más la aceleración angular del primero, más la velocidad angular del primero, de la base. Si le dije primero, la velocidad angular, la aceleración angular del cuerpo respecto el cuerpo primero, que sería donde está montado ese cuerpo analizado, la aceleración angular del primero, en este caso ese es la base, más la velocidad angular de la base, cruz la velocidad angular del objeto analizado con respecto a la base, esta plataforma. ¿Sí? Siempre lo tendremos que hacer de esa manera. Esta parte de acá es análogo a las velocidades angulares y hay que sumar este término. Omega de la base, cruz omega del cuerpo analizado que está con respecto, está montado en la base, esa velocidad angular con respecto a la base. Entonces aquí, mirando los datos, esta ecuación la vieron con un ejercicio del Felipe. Esto es lo único distinto al ejercicio anterior, lo más complejo. Y miremos los valores que nos dan. A2 respecto a 1, alfa 2 respecto a 1 vale 1 radián, 1 en la dirección J. Alfa 1 está en la dirección K y vale 3 radianes. Y acá tenemos omega 1. Ya vimos que omega 1 era 10K. Cruz omega 2 respecto a 1, 5J. Entonces de aquí aparece un J más 3K y K cruz J es menos I. 10 por 5 es 50 y gordito. Por lo tanto yo puedo ver aquí que la velocidad angular 2, la aceleración angular 2 va a tener tres términos. Menos 50, 1 y 3. Si se fijan, ahora que yo pase a encontrar los momentos de inercia en la parte B, ya no se me van a anular tantos, pues. Voy a copiar el monito de arriba, me va a servir. Pero voy a dar el segundo tip eh, para eliminar momentos de inercia y no tener que calcularlos todos. Porque aquí, fíjense, solamente se anularían los que tendrían omega x, o sea, cuando vale 0. O sea, cuando omega x vale 0, así que ese se va, no se me va ni uno de esos tres, pero se me va ese, aquí se me va ese, tampoco se me va ninguno de los tres, aquí se me va ese, aquí se me va ese y ese. Pero fíjense al final,
Sobreviven todos los momentos de inercia, habría que encontrarlos todos y los productos también. Entonces el tip es el siguiente. Yo dibujo el cuerpo que estoy analizando y ese cuerpo tenemos el eje Y que pasa por la mitad de él, tenemos el eje Z y el eje X. Entonces yo me pregunto lo siguiente. En este yo voy a montar el sistema, en este punto, en el punto A, como dije antes. Ahí voy a hacer la sumatoria de momentos. Entonces yo trazo un plano, por ejemplo, el plano ZI. El plano ZI estaría dividiendo en dos al cilindro. Y yo me pregunto, ¿el plano ZI es un plano de simetría? O sea, ¿el plano ZI es un espejo? ¿Es plano de simetría? O sea, si yo miro hacia un lado del plano y miro hacia el otro, ¿veo lo mismo del cuerpo en cuestión? Como se ve, veo la mitad del cilindro para los dos lados. Eso significa, sí, eso significa que todos los productos de inercia que contienen al eje que no es Z ni Y, o sea, los que tienen X, son cero. O sea, el IXY, el IXZ y todos los invertidos IX y ZX tienen que ser cero. Por lo tanto, todo lo que tenga X tiene que ser cero. Adiós, 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 adiós. Siempre que hay simetría, los productos se hacen cero. Después puedo hacer otro plano de simetría, el plano XY, que parte el cilindro, también lo parte en dos. Miren, también lo parte en dos, aquí pasa de largo para allá hacia y también nos quedamos con mitad para arriba y mitad para abajo. Si nos quedamos con mitad para arriba y mitad para abajo, entonces también es un plano de simetría. Eso significa entonces que todo lo que tenga Z, el otro eje, ¿ves? XY, sí hay simetría. Entonces todo lo que tenga Z, ZY, por ejemplo, o ZX, o todos los invertidos, tiene que ser cero. En el fondo nos deshacemos de todos los otros Z que hay. Si yo no me hubiera dado cuenta de eso y empiezo y calculo los productos de inercia con el teorema de ejes paralelos, igual me va a dar cero. Pero este es un tip importante para poder deducir eso. Entonces, teniendo eso presente, aunque yo no me haya podido ayudar con con las velocidades y aceleraciones angulares, yo ya sé que lo único que tengo que encontrar entonces son los momentos de inercia y XX y ZZ. Entonces, de tabla, yo voy a subir una tabla para que tengan ustedes el registro. En la evaluación vamos a dar esos valores completamente. Pero de tabla, para un cilindro de radio R y lado L, y largo L, perdón, en el centro de masa, así. Fíjense, este es radio R y largo L. Vamos a tener que la inercia en el centro de masa, tanto de XX como de ZZ, igual que las barras esbeltas, pero este es un cilindro, va a ser igual 1 partido 12 la masa por el largo al cuadrado. La masa. Pero como no es una barra muy delgada, sino que tiene un radio, también va a haber un término que aporta acá, el radio. 1/4 de la masa por el radio al cuadrado. Y eso es. Por otro lado, vamos a tener que la inercia I del centro de masa da lo mismo como si fuera, perdón, este es I. Ahí sí, ese es I. Ojo ahí la edición. Como si fuera un disco mirado desde frente, un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, ¿cuánto va a valer si en este caso estamos trabajando exactamente con los mismos ejes, pero quiero evaluar el punto A? Va a ser el 1 partido 12 ml al cuadrado más 1 partido 4 mr al cuadrado
Es el teorema de los ejes paralelos. Acá tengo la inercia en el centro de masa y tengo que sumarle la masa. Le puse la letra mayúscula M al cilindro. Fíjense que en ninguna parte nos dan aquí la masa, así que vamos a suponer que su masa es M, mayúscula. Su masa, ¿por cuánto yo tengo que correr el eje X al punto A? Sería este. Tengo que correrlo la mitad del cilindro, o sea, lo tengo que correr L medios, y eso va al cuadrado, según el teorema de ejes paralelos. Si se fijan, eso es exactamente, bueno, si yo reemplazo, perdón, me da 0.0933 veces la masa. Si se fijan, es exactamente lo mismo que yo tendría que correr el eje Z. Por lo tanto, nos va a dar la misma magnitud. Mientras que la inercia en I no se corre nada, así que la inercia en I, el eje Y que pasa por el centro masa, pasa por el punto A también, y eso implica que va a tener el mismo valor, 1/2 mr al cuadrado, que es 0.02 veces la masa. Entonces ya con eso puedo ocupar, si recuerdan el ejercicio anterior, encontré las inercias y luego de encontrar las inercias ya puedo evaluar en mi ecuación de momento. ¿Cómo quedaría mi ecuación de momento en el punto A? Elegí el punto A, que es un punto fijo, X en el punto A, me va a quedar la inercia XX por omega punto X más omega I por omega Z por I Z Z menos I ya. Todo lo otro son 0. Voy a escribirlo para este caso. En este caso me da acá 0.0933 omega punto X. Si yo voy acá arriba, era menos 50. El componente X de la aceleración angular. Después, más omega I por omega Z. Voy arriba, omega I es 5 y omega Z es 10. 5 por 10. Y el momento de inercia Z es 0.0933 m menos I en el eje Y el momento de inercia es 0.02 m. De la misma manera, si yo lo hago en I, fíjense que lo único que sobrevivió es I por omega punto I. Eso es 0.02 m por la aceleración angular en I, que vale 1. Y por último, en Z, y también sobrevive solo y ZZ por omega Z, lo cual es igual a 0.0933. Y si van a la aceleración angular en Z, omega punto en Z es 3. 3. Así que ahí tenemos listo eso. Entonces, la sumatoria de momentos. Tenemos todo el lado derecho de la sumatoria de momentos. Vamos al lado derecho de la sumatoria de fuerzas. Acá la aceleración de centro de masa es simple. ¿Por qué es simple? Porque en este cilindro el centro de masa está en el eje. Entonces, yo podría determinarlo muy rápido. Voy a hacerlo de las dos formas. Mira, sabemos que la plataforma gira a omega 1 y que tiene una aceleración alfa 1 y que en este eje también tenemos aquí un omega 2 respecto a 1 y un alfa 2 respecto a 1. Viéndolo de la manera larga, yo digo que la aceleración del centro de masa, voy desde otro punto del cuerpo, por ejemplo desde A, más alfa 2 absoluto. Recuerden que ese alfa 2 es igual a omega 2 cruz R del centro de masa respecto a, que está muy simple porque es la mitad del largo, en la dirección J, que ese es Y, ese es X y ese es Z. Más omega 2, que ya lo tenemos también, cruz omega 2, cruz R centro masa respecto a.
Ya vimos R del centro masa respecto a va a ser igual a la mitad de L medios J. Del enunciado se ve que L es 0,5 metros. Por lo tanto, esto es 0,25 metros J. Entonces, la aceleración de A, ese punto no se mueve, es 0. Y vamos completando, o sea, yo puedo de nuevo, nuevamente les digo, igual que antes, yo puedo escribirlo en la forma vectorial o en la forma matricial. Por ejemplo, en la forma vectorial esto sería así, menos 50. La aceleración 2, esa la obtuvimos, es todo esto. Todo eso cruz 0,25J. O yo podría escribirlo, como lo hace Felipe, poniendo la componente en Z negativa, o sea 3 aquí, la Y positiva aquí, la X negativa aquí, y acá los contrarios. Y la diagonal y ceros, y esa multiplicarla por un vector que tenga las componentes de eso. Si yo hago esa multiplicación, es lo mismo que lleva ese producto cruz aquí. Bueno, y en este caso tenemos omega 2, que es 5J más 10K, cruz un paréntesis que se hace primero, 5J más 10K, cruz 0,25J. De aquí también podría ser lo matricial. Esto es la componente en Z vale negativa acá, menos 10. La componente en Y positiva, la en X no hay justo en este caso. La diagonal es 0 y acá van los inversos. Tengo que multiplicarlo por el producto cruz, o sea, multiplicarlo por la misma matriz aquí adentro. Ven si al final es cómo resolver es cómo hacer el álgebra nomás, la única diferencia aquí. Aquí es 0,25, me equivoqué. Yo hago ese producto cruz o resuelvo esas matrices de cualquiera de las dos formas y yo obtengo entonces. Ahí les invito a realizarlo. Hicimos varias de esas en el certamen pasado, multiplicaciones. Ya, esa es la aceleración. Ahora, ¿cómo era la forma fácil? La forma fácil es mirar la plataforma desde arriba y darnos cuenta que el centro de masa, pese a que que el cilindro esté girando, ese centro de masa sigue estando siempre pegado a la plataforma. Por lo tanto, el giro del cilindro no le afecta a ese punto. Como no le afecta a ese punto, entonces este centro de masa solo es afectado por el giro a omega 1 y la aceleración alfa 1. Es un punto de la plataforma. Y bien sabemos que un punto así va a tener una aceleración centrípeta y una tangencial. La centrípeta va a valer la velocidad angular al cuadrado por el radio, que es L medios, y la tangencial alfa 1 por L medios. Justamente, si yo miro una plataforma desde arriba, este es el eje Y y este es el eje X. ¿Ven? Una aceleración negativa en X, alfa 1 L medios, eso da menos 0,75, y una negativa en Y, que justamente es omega 1 cuadrado por L medios. Fíjense que omega 1, como decía el enunciado, era 10, 100 por 0,25 da 25, y alfa 1, según el enunciado, es 3. 3 por 0,25, 0,75. Hubiera salido muy rápido reconociendo la cinemática, observando el movimiento de ese punto. Bueno, teniendo eso, siguiendo las mismas letras que antes, yo puedo hacer la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas
es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Es un solo cuerpo, así que listo. Masa por menos 0,75i menos 25j. O sea, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X es la masa menos por 0,75 en Y es menos masa por 25 y en Z 0, porque no hay aceleración en Z. Entonces tenemos la derecha y la izquierda, perdón, la derecha de la ecuación de momento, aquí, y la izquierda de la ecuación, perdón, y la derecha de la ecuación de fuerza. No queda nada más que hacer la parte de DCL y sumatoria de fuerzas y momentos. Entonces tenemos el DCL, tenemos un eje, tenemos... es muy parecido al ejercicio anterior. Entonces yo voy a elegir la carga axial aquí, en ese mismo eje, como les conté en el ejercicio anterior, pero en este el EI AX. Lo importante acá es que en el centro de masa que pasa por el eje vamos a tener la masa total por G, o sea, vamos a tener el peso total. Ya no nos va a afectar en varias sumatorias de momento. BZ, perdón, y este sería BX. Por eso si hago sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, perdón, en X, voy a tener solo AX más BX y va a ser igual a el resultado de ahí arriba, 0,75 por M. Una ecuación. Si hago lo mismo en Y, voy a tener solo ahí y es igual a, si se fijan aquí, hay un valor. Para que esto suceda, hay un descanso que efectivamente tiene que resistir la carga axial, o si no el cilindro saldría volando hacia afuera. ¿Bien? Tiene que ser apuntar hacia adentro para que el cilindro no se vaya hacia afuera. Y una sumatoria de fuerzas en Z, que sería AZ más BZ menos MG, y esa tiene que ser, según el resultado arriba, 0. Ese resultado ya lo tenemos aquí, así que lo voy a dejar hasta aquí. Esta va a ser mi ecuación 2. Y ahora las sumatorias de momento. En el eje X, la única que haría momento, o sea, sería MG y BZ, las únicas dos que harían momento. Al igual que en el otro caso, MG es negativo, mientras que BZ es positivo. Y tienen doble el brazo que MG. El brazo es la distancia perpendicular al eje X que pasa por A. Ese eje X. MG hace girar así, negativo, y el otro BZ hace girar así, positivo. Y eso tiene que ser igual al resultado de ahí arriba. Todo eso. Esta es más fácil. La sumatoria de momento en I, todas las fuerzas pasan por I, así que esa tiene que ser 0. Todas pasan por I. De esa manera yo miro acá arriba y me dice, ah, pero no puede ser 0 porque acá me da que el lado derecho de una ecuación tiene que ser, según lo de antes, eso. Es el lado derecho de la ecuación. Entonces esto quiere decir que las fuerzas no hacen momento, pero tiene que haber entonces un momento en ese eje ahí. ¿Para qué? Porque las ecuaciones me están diciendo que hay un valor de momento, hay algo que hace momento. Entonces ahí yo infiero que en realidad en el DCL yo tendría que haber incluido un torque. O sea, tiene que haber un torque en el eje Y para que suceda lo que me está diciendo el problema, ¿qué sucede? Para que ese cilindro tenga una aceleración respecto, un giro y una aceleración respecto a la plataforma. Tiene que haber un torque. No podría haber puesto 0 igual lo otro, porque esto de acá es correcto de acuerdo a los datos del problema. Entonces, tiene que haber un torque para que esos datos del problema sean correctos. Y por último, en Z, todas las fuerzas están en Z o pasan por el eje Z que pasa por A menos BX. Y BX hace girar así.
Por lo tanto, eso es negativo. Sí, negativo menos bz por L, bx por L. Y eso va a ser igual a lo que tenemos acá arriba. Vamos a poner S4. Entonces, fíjense, incógnitas. Bx, bz, ax y az. ¿Por qué? Porque t lo tengo acá y ahí lo tengo acá. Tenemos 4 incógnitas y número de ecuaciones, 4 ecuaciones. Entonces, simplemente aquí, yo por ejemplo podría tener el valor de bx aquí abajo, listo. Después puedo reemplazar aquí arriba y tener ax teniendo... No, listo. De la ecuación 3 puedo despejar bz y tener bz. Y después teniendo bz y mg tengo az. Y ahí tendría todas las incógnitas. Doy por solucionado el problema. Entonces, yo les voy a subir unos problemillas resueltos. Ahora se los voy a mostrar. Que están... tiquitín. Son las soluciones de unos ejercicios. Sale en el titular de este PDF. Te damos un segundito. Ejercicio a revisar ya. Aquí estamos. Les voy a subir ejercicios y sus respectivas soluciones del Giveler. Como dice en el título, ejercicio a revisar, el 21.44, el 46 y el 48. Entonces intenten hacerlo, miren, tenemos el 44, se da el disco de 3 kilos, está montado céntricamente en este eje AB, se ve que el eje gira a esa velocidad constante, entonces hay que determinar las reacciones en A y en B, en esa posición. Luego el 46 se da una barra AB sostenida por el brazo rotatorio aquí abajo. El soporte A es una chumacera, o sea, desarrolla las reacciones que resisten axialmente reacciones normales a la barra, perdón. Y el B es el cojinete de empuje, que sería el que resiste la carga axial. Ignore la fricción y termina las componentes X y Z en esos dos componentes cuando eso gira a 10. Y por último, la 2148 se da esto mismo, esta flechita le dicen, este eje, se da la longitud y el peso, la masa por unidad de metro, de distancia, perdón, y también piden las componentes de A y B. Y se le da velocidad angular. ¿Cuál es la aceleración angular de la flecha en ese instante? También se le pide la aceleración angular como incógnita. Un detalle es que acá solo se da la velocidad angular y una debe dejar entonces como incógnita la velocidad, la aceleración angular. Tal como en el ejercicio 1 de la práctica, se ve que si bien no sé la aceleración angular, sí o sí sé que no tenía componentes en dos ejes, porque las chumaceras o descansos no la dejaban moverse en ciertas direcciones. Aquí lo mismo. ¿Podrá girar en Z y en X? ¿O solo en Y? Bueno, aparte de eso, van a poder revisar las soluciones. Fíjense, están calculadas muy cortamente. Sacan las velocidades angulares, ven que sacan la sumatoria de momentos. Listo. Y al tiro escriben lado derecho de la ecuación, lado izquierdo de la ecuación. Lado derecho de la ecuación, lado izquierdo de la ecuación. Sumatoria de fuerzas, MX, DCL. Lado derecho, lado izquierdo. Y acá está el DCL. Lo mismo aquí, exactamente lo mismo. Aplican la misma ecuación, la izquierda, derecha de la ecuación, la izquierda de la ecuación, con este DCL. Y lo mismo acá, lado derecho de la ecuación, AGX,
y listo. Y bueno, ese está extra y aquí está también el otro, que es donde se puede aplicar lo del cálculo del centro de masa. Teniendo el cálculo del centro de masa, después calculan las inercias y determinan lo mismo. Así que eso le sirven para reemplazar. Y listo. Con eso me despido. A ver si sirve la cámara. Sí. Eh, Importante en este el nuevo ejercicio, el último que vimos, el problema 2 es este tema de la aceleración angular. ¿Sí? Así que importante saber encontrar el centro de masa, calcular la aceleración del centro de masa y en el lado derecho de la de momento ver ese tema de si es que existe ese tema de la aceleración angular cuando hay un cuerpo girando sobre otro que también gira, identificar las inercias, sacamos los momentos. Luego lo otro es el DCL. Así que yo el jueves, o sea, les voy a subir después otro video revisando soluciones de otros ejercicios más complejos, simplemente para reforzar los contenidos, pero solo decirles que la evaluación no va a ser el nivel de dificultad ronda a los tipos de ejercicios que hemos hecho hasta ahora. Así que el jueves les mando otro video y nos vemos. Y el viernes vemos las dudas y también revisamos el problema de un certamen 1 a primera hora. ¿Qué más? Nada. Adiós. Chao a todas.